buenos días o muy buenas tardes, depende de qué lugar me están escuchando. Soy Marilu Lugones, soy psicopedagoga y soy terapeuta holística. Me dedico a las flores de Bach. Tengo un canal de YouTube que se llama Espacio Holístico Camino al Despertar. Y hoy, y en esta oportunidad, voy a brindar una capacitación docente con el tema el psicopedagogo en la integración escolar. Sí, muy bien. Me voy a presentar quién soy. Tengo una condición de discapacidad, tengo parálisis cerebral desde el nacimiento, realicé la primaria y secundaria en el Colegio San José, Escuela Común, trabajo en un instituto de rehabilitación provincial, y trabajo como psicopedagoga de adultos y como terapeuta holística, como recién acabo de decir. Tengo un consultorio particular y participé de un podcast en una radio de Santiago del Estero. Y dicto capacitaciones sobre la discapacidad y motivación particular. Ya. Antes de abordar el tema, me gustaría hacer una referencia a qué se llama discapacidad y qué tipo de discapacidades hay. Para tener en cuenta que existen diversos tipos de discapacidad como la visual, psíquica, intelectual, auditiva y física. Lo mío es una discapacidad física. Camino con un andador ortopédico y mi lenguaje no es muy bueno, que digamos. ¿Qué se llama parálisis cerebral infantil? Es un desorden permanente y no inmutable de la postura y del movimiento debido a una lesión en el cerebro antes de que su desarrollo y crecimiento sean completos. Esto lo dice la Sociedad Internacional de la Parálisis Cerebral. Su clasificación clínica es espástica, distónica, atásica y mixta. La espástica es cuando un niño tiene la mano en garro, que vemos aquí en la figurita. La distónica, cuando hay un movimiento involuntario arcaico en la espalda. Atásica, están involucrados los cuatro miembros de la superior, tanto superior como inferior. Y la mixta es una combinación de la atásica y la distónica. La causa de la parálisis cerebral puede ser prenatales, que sucede durante el tiempo embrionario, perinatales, cuando hay un momento en el momento del nacimiento, y postnatales después del nacimiento. Ahora bien, este cuadro es importante para poder explicar la inclusión y la interacción. Aquí vemos cómo las personas con discapacidad son apartadas del sistema educativo. Hay una exclusión. La segregación, aquí las personas con discapacidad son segmentadas en una parte de la sociedad educativa, como los llamamos discapacitados. Hay una película que me gustaría que lo vean, se llama Mi pie izquierdo, que hace referencia a esto, a la segregación y a la exclusión. Y por lo tanto, tenemos la interacción y la inclusión, ¿sí? Sí o sí, hoy estamos hablando de la inclusión, pero en realidad estamos viendo que es una interacción educativa.
no hay inclusión. Bien. Ahora vamos a ver un pequeño video sobre lo que se llama, que me gustaría que lo vean, ¿sí? La idea de hoy es hablar del concepto de discapacidad y de los dos paradigmas que atraviesan este concepto, entendiendo que dentro de cada paradigma también hay otros enfoques. Entonces veremos las diferencias y las similitudes de cada uno. Por un lado tenemos el enfoque de beneficencia, que considera a las personas con discapacidad sujetos pasivos de acciones de bondad o de pagos en conceptos de asistencia social en lugar de reconocerles derechos a la participación en la vida política, cultural y en su desarrollo. Se cree que las personas con discapacidad no están en condiciones de sostenerse a sí mismas, como consecuencia de su deficiencia. Por ello, la sostiene la sociedad. Un ejemplo muy claro podría ser el cotolengo de Don Oriente. Por otro lado, tenemos el enfoque médico, que hace especialmente hincapié en la deficiencia de la persona, que se considera que da origen a la desigualdad. Las necesidades y los derechos de las personas resultan absorbidos por el tratamiento médico dispensado o impuesto al paciente, o se identifican con dicho tratamiento. Las personas pueden ser curadas mediante la medicina o la rehabilitación con miras a su reincorporación social. El personal de las instituciones toma decisiones en nombre de los pacientes, cuyas aspiraciones serán examinadas dentro de un marco médico. Un ejemplo claro de instituciones basadas en este enfoque son las clínicas de internación neuropsiquiátrica. Luego tenemos el enfoque social, que considera que la discapacidad es la consecuencia de la interacción del individuo con un entorno que no da cabida a las diferencias de ese individuo. Esto obstaculiza la participación del individuo en la sociedad. La desigualdad no obedece a la deficiencia, sino a la incapacidad de la sociedad de eliminar los obstáculos que encuentran las personas con discapacidad. Ejemplos claros de este paradigma son la falta de semáforos con sonido para ayudar a las personas con ceguera a poder cruzar la calle de forma autónoma. O por qué no, la necesidad de rampas en las escuelas y universidades para que las personas que están en silla de ruedas puedan acceder a dichos establecimientos. Por último, tenemos el enfoque de derechos humanos, que se basa en el enfoque social, ya que reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos. El Estado y otras entidades tienen responsabilidades frente a esas personas. Considera que las barreras de la sociedad son discriminatorias y ofrece medios a las personas con discapacidad para que denuncien las situaciones en que se encuentran cuando existen estas barreras. El enfoque de derechos humanos es un acuerdo y un compromiso entre las personas con discapacidad, los estados y el sistema internacional de derechos humanos para poner en práctica algunos de los aspectos primordiales del enfoque social. Por este motivo, por ejemplo, la adhesión de la Argentina en 2008 a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad hizo que en 2014 se modifique el Código Civil basado en un enfoque mucho más social. Entonces, para entenderlo mejor, la discapacidad es la interacción entre la circunstancia personal del individuo, la deficiencia, y los factores del entorno, que dan lugar conjuntamente a la discapacidad y afectan a la participación de ese individuo en la sociedad. En resumen, aunque el modelo social define la discapacidad a partir de la deficiencia y en este punto mantiene el modelo médico, hemos visto que se puede tener deficiencia sin discapacidad y que aún teniendo una deficiencia orgánica objetiva, esto puede no generar una discapacidad. Pero ¿qué significa deficiencia? Dentro de la experiencia de la salud, una deficiencia es toda pérdida o anormalidad de una estructura psicológica, fisiológica o anatómica. Esta definición hace referencia a las anormalidades de la estructura corporal y de la apariencia, y a la función de un órgano o sistema, cualquiera sea su causa. En principio, las deficiencias representan trastornos a nivel de órgano. Por tanto, no es correcto referirse a una persona que tiene una deficiencia con el nombre de la deficiencia en cuestión. Por ejemplo, referirse a una persona con síndrome de Down como un Down. En resumen, la discapacidad es la interacción entre una circunstancia personal y los factores del entorno, que afectan a la participación plena de ese individuo en la sociedad.
Debemos, por tanto, hablar de personas con discapacidad y nunca de discapacitados. El término discapacidad es el término comodín. Es un término aceptado en toda Iberoamérica, no así el de minusvalía, y es un término al que solemos recurrir siempre que no podemos o no queremos ser más precisos. Por este motivo se puede tener una deficiencia sin por ello tener una discapacidad, y se puede tener una minusvalía sin que medie una discapacidad. ¿Pero qué significa minusvalía? Dentro de la experiencia de la salud, minusvalía es una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso, en función de su edad, sexo, factores sociales y culturales. La minusvalía no solo se produce por la desventaja que tiene una persona a la hora de cumplir un rol o llevar a cabo una acción debido a una deficiencia. También se produce por la respuesta de la sociedad hacia la situación de dicha persona, y la sociedad responde de distinta manera según la deficiencia, sean visibles o invisibles, y las ventajas graves o ligeras. Ahora veamos las consecuencias del enfoque de la deficiencia en médicos respecto a la discapacidad. Al considerar a las personas con discapacidad como sujetos de conmiseración o problemas que hay que resolver, la carga de la discapacidad recae en el individuo y como consecuencia de ello, la transformación social es prácticamente imposible. Por este motivo, se crean percepciones de que las personas con discapacidad son especiales, son peligrosas, son sobrehumanas o que constituyen una carga. Por otro lado, se pueden producir efectos negativos para las personas con discapacidad. Por ejemplo, que puedan llegar a creer que son ciertamente una carga, que puedan llegar a considerar que no pueden vivir de forma independiente. Los padres y los maestros pueden no esperar de ellos que sean autosuficientes, ni acepten la responsabilidad de ocuparse de esa carga, y el conjunto de percepciones de las personas con discapacidad, de los padres y de los maestros y otros cuidadores pueden llegar a reforzar el mito de que las personas con discapacidad realmente constituyen una carga. Ahora recapitulemos y veamos entonces cuál es el concepto de discapacidad en la Convención. La Convención afirma que la discapacidad es un concepto que evoluciona. No obstante, se hace eco de un modelo social de la discapacidad, ya que aclara que la discapacidad resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras externas que evitan su participación en la sociedad. El concepto de discapacidad no puede ser rígido, sino que depende del entorno imperante y varía según el tipo de sociedad. Por otro lado, la Convención no contiene una definición cerrada de quiénes son las personas con discapacidad, sino que señala que incluye a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Por otro lado, algunos elementos importantes que hay que tener en cuenta son los siguientes. La discapacidad como concepto que evoluciona y no como concepto inmutable. La discapacidad no es un problema médico, sino una interacción entre una deficiencia y su entorno. Por otro lado, la Convención abarca todos los tipos de discapacidad. Se clasifica a las barreras y no a los seres humanos. Y la Convención no contiene una definición cerrada de quiénes son las personas con discapacidad. Si les gustó el video, pueden dejar un comentario, como también suscribirse al canal de YouTube, donde encontrarán todos nuestros videos. Muy bien, qué interesante que no, que les ha parecido este video. Es muy interesante ver que la discapacidad fueron evolucionando con el tiempo. Dicho esto, vamos a ver ahora lo que sería. Existe clases de interacción educativa y tipo de modalidades. Existen dos tipos de modalidades, interacción parcial y interacción total. En las escuelas que hay interacción parcial o total, depende a la clase de interacción. Va. Las clases de interacción educativa pueden ser física, social y funcional. La física son aulas integradas que funcionan en una escuela ordinaria o común. La social cuando los niños con algunas necesidades
educativos especiales, comparte juegos, actividades con otros estudiantes de la escuela. Y al funcionar son alumnos con ciertas necesidades educativas especiales que están escolarizados en las aulas ordinarias, participando plenamente en el proceso educativo. Entonces, podemos decir que las modalidades de interacción parcial abarca la clase de interacción física y social, mientras que la interacción total abarca únicamente la funcional. Ya. Dicho esto, podemos decir que la interacción lleva a la inclusión. Se trata de trabajar en forma responsablemente con los sujetos, garantizando una educación de calidad. Es una interacción con aprendizajes. Bien, bien. En cambio, la inclusión educativa es diversidad, es un derecho que tienen todos los sujetos en sí. Es una oportunidad de brindarle la mayor educación posible, con libertad, interacción y sobre todo con igualdad. Claro que sí. Aquí hice un resumen de lo que es la interacción y la inclusión. Me gusta tener en cuenta que la interacción es una escuela tradicional, en cambio la inclusión es una escuela de la diversidad, de la postmodernidad. No voy a hablar mucho, que digamos todo, pero sí quiero rescatar la gran diferencia entre lo que es la interacción y la inclusión. Para mí es muy importante que hablemos de interacción cuando las personas con discapacidad deben adaptarse a los sistemas que ya existen en la sociedad. En cambio, la inclusión, la sociedad se adapta para atender las necesidades de las personas con discapacidad. Y inserción parcial incondicionalmente, que la inclusión es una inserción total e incondicional. Para mí es muy importante esa gran diferencia de interacción como la inclusión. Bien. Acá. No, se me existe. Perdón, se me chispoteó acá. Bien. Y acá vamos a ver un video que me encantó sobre lo que sería la discapacidad hoy en día, que es una nueva mirada hacia la discapacidad. Vamos a compartir con ustedes. Espero que les guste. Oh my God, there's something happened to me. I can feel that change is gonna be. Baby, watch your step, 'cause I'm in love. Cinco, te devuelvo 50 y 20. I'm coming for you, baby. Yes, I'm coming after you. I don't even know if you to say the things I do. I'm coming for you, baby. Yes, you better run and hide. I'll shoot you through the heart. Es por ahí todo recto. Baby, yes, I'm coming for you, baby. Oh, yes, I'm coming for
¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede ver con los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse claramente. La gente no está acostumbrada y cuando habla con una persona sorda, vocaliza mucho más, exagera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también a las reuniones, la gente cuando habla no tiene en cuenta mi presencia. El secreto está en que sepa que hable más despacio y que mire y vocalice un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no los puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de 1 año y medio de la mano y una persona sin dirigirme la palabra lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido. Pero nosotros somos personas y a veces, incluso con la ayuda, nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad. Y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no sabía, que no era consciente que su padre era diferente, hasta el día que una amiga suya le preguntó: ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. Muy bien. ¿Qué les pareció este video? Es muy importante, ¿verdad? Ok. Sí, generalmente a mí me pasa cuando voy por la calle y la gente es tan amable que me trata de ayudar y a veces esa ayuda hace que yo, bueno, en forma de gratitud, no lo necesite. Es decir, que hay que preguntar antes de hacer, de accionar. Pero sí, la gente hoy, cuando uno ve a una persona con discapacidad, es muy amable con uno. Muy bien. Vamos a seguir compartiendo. Ahora sí vamos a entrar a la parte de... vale. ¿Tomen YouTube o no? Bueno, a modo de síntesis, que sería la inclusión. Intención de vincularse y repensarse en las prácticas institucionales. Eso es muy importante.
La inclusión, en principio, es un proceso de acción social y colectiva. La integración es una estrategia educativa que hace posible la inclusión de sujetos con discapacidad en la escuela común. Muy importante. Ahora sí vamos a entrar a la temática nuestra, que sería la función del psicopedagogo en la integración escolar de un alumno con parálisis cerebral, de Santiago de Estero. Bien. Aquí vemos un ejemplo cuando una maestra docente común le habla a la docente integradora, le pregunta: hola, ¿tú eres la maestra integradora de Juan? No, soy la maestra que viene a ayudarte a ti a que Juan esté incluido en tu aula. Es muy importante el acompañamiento de la docente integradora a la docente común y respetar los roles de cada una, como así la función del psicopedagogo. Aquí he hecho un resumen de lo que sería cuáles son las funciones o campos de la aplicación de la psicobiología. En sí, tenemos la salud, vemos en psicopedagogo en los hospitales de salud, también acción social, jurídico, investigación, empresa, familia, sociedad, municipio, y sobre todo la función del psicopedagogo es muy importante en la educación, tanto secundaria como terciaria y primaria. Bien. Aquí hoy hablo un tema, ¿cuál sería la función del psicopedagogo en la integración escolar? Bien. La metodología que yo estaba investigando sería la cualitativa, es un estudio de campo donde es un estudio operativo y descriptivo, es un estudio de caso. ¿Sí? Hice entrevistas a docentes, tanto común como la integradora, a la psicopedagoga y al directivo de la institución. Y también tuve el análisis de los documentos de institucionales. Aquí yo quería hablar un poco bien de cuáles son los dos tipos de adecuaciones que son para mí muy importantes en el tema de la integración escolar. Bien, adecuación en los elementos de currículum y adecuación de acceso, que después vamos a ver. La adecuación de los elementos de currículum son 4 tipos de elementos, ¿sí? Que son muy importantes. Obviamente, contenidos. Puede ser contenidos de acceso, contenidos medio y simple. Los contenidos puede ser básicos cuando la niña, la alumna con cierta discapacidad o retraso madurativo puede entender a la docente que quiere preguntar. ¿Cómo es esa metodología? Si va a ser una metodología accesible a los contenidos. ¿Cuáles son los propósitos y qué tipo de evaluación debería tomar la docente a la alumna? Si es una evaluación escrita o en forma oral. Generalmente, cuando hay una evaluación, se trata de hacer un contenido que sea accesible a la evaluación, que pueda entender a la alumna qué quiere o qué propósito tiene la docente para poder llegar a cabo cierta evaluación, ¿sí? Por ejemplo, en un contexto de matemática, aprender a sumar, que no, bien.
o aprender los números de 1 a 10. Bueno, ¿qué facilidad de evaluación puede permitir la docente hacia el alumno? Eso es muy importante. Y luego tenemos la adecuación de acceso, que son los recursos disponibles, qué recursos disponibles tiene ese docente para poder tener la accesibilidad hacia el alumno. Modificación, facilitar el aprendizaje y ayuda o yo le llamo también apoyo pedagógico. Muy bien. Esto facilita mejor la adecuación de acceso. Bien. Este caso es un estudio de caso que se realizó en el 2011 en una escuela privada de Santiago del Estero. Bueno, es una alumna de 10 años que se llama Águila. En el área motora camina libremente con una discapacidad motora. Tiene una personalidad es muy introvertida, pero a la hora de hacer los deberes, hace. También recursos cognitivos, los recursos cognitivos que presenta, bueno, mapas conceptuales, esquema mental, a eso facilita mucho el aprendizaje de Ángela. Y en el área de lenguaje, habla, pero con cierta dificultad se entiende lo que dice Ángela. En la descripción de la institución, tenemos que ver también cómo es la adecuación de acceso de la institución, si hay rampas, si hay un baño adaptado, la infraestructura de colegio también tiene que ver con la adecuación de acceso y los agentes de tanto interno como externo del colegio, cómo se trabaja en clase, si hay una adecuación curricular o no, y la situación de los psicopedagogos, en este caso en una escuela privada, es una situación complicada porque trabaja en 2 lugares y no tiene un seguimiento continuo de la alumna con cierta discapacidad motor. A eso se referencia. Bien. ¿Cuál sería la función del psicopedagogo en la educación? ¿Cuál debería hacer? Ser gestor de aprendizajes constructivos en alumnos y escuelas, comunidades, estar preparado para integrar acciones y estrategias en los proyectos de comunidad y escuela, comprender el aprendizaje como un fenómeno global, complejo y dinámico, interacción con alumnos con necesidades educativas especiales, asesoramiento a autoridades e instituciones. También hay una función muy importante que son los gabinetes técnicos interdisciplinarios en todos los niveles, tanto en las modalidades como privadas como públicas. Realiza diagnóstico, pronóstico, seguimiento y tratamiento psicopedagógico en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y también hace una orientación vocacional. También, ¿bien? Bien. Eso es lo que debería hacer un psicopedagogo en la educación. Ahora bien, el psicopedagogo, en este caso de una escuela privada de la alumna Ángela, la institución, lo que hace un psicopedagogo en la institución este psicopedagogo asesora a las autoridades institucionales, plantea estrategias en los procesos de la escuela, realiza prevención en todas las acciones. Lo que hace con los docentes es
orienta, asesora y capacita a los docentes sobre temas específicos, diseña el modelo de los docentes que tienen que ejecutar y organiza las reuniones de trabajo de interacción entre los actores. ¿Y qué hace un psicopedagogo con una alumna? Evaluar las necesidades educativas especiales de la alumna, determina recursos, apoyos y adecuaciones curriculares, diseña un modelo de trabajo y orienta prácticas y estrategias metodológicas según el caso particular. Los tres, tanto la institución como el docente como la psicopedagoga, acompañan el proceso de interacción de cada alumno con cierta discapacidad motora o bien cualquier tipo de discapacidad. Bueno, aquí hice una reflexión sobre los análisis de cada entrevista, tanto docente de grado como el integrador como la psicopedagoga. Que pregunté qué sería la interacción para cada uno. Según el docente de grado, dice que es brindar al alumno la posibilidad de estar en una escuela común. Es un gran desafío y poder vivir la diversidad. Según el integrador, la interacción para él es un proceso de trabajo en equipo cuyo objetivo es integran al alumno en una escuela común. Y según el psicopedagoga, es un trabajo de equipo donde se involucra tanto la familia como la joven que se integra en la escuela. El gran desafío para ellos es la barrera arquitectónica. Quien analiza la demanda de psicopedagoga, analiza también coincide con el integrador. Y ella dice, la psicopedagoga plantea que analiza la demanda y en el entorno de la alumna realiza un análisis FODA en los trabajos y qué recursos didácticos emplea. Según los docentes de grado, adecuación de espacio físico y el mobiliario, que es muy importante. Coincide con la integradora y la psicopedagoga también coincide. La reflexión que como conclusión en el aspecto formal asesora, el psicopedagoga asesora a las autoridades y docentes involucrados directamente en el proceso de interacción. También realizó las adecuaciones de todos los recursos necesarios para brindarle una educación de calidad en un contexto genuino de integración. Bien. Vamos. La reflexión que rescaté en este estudio de caso que hice en mi tesis es que se pudo constatar la importancia del rol del psicopedagogo en el proceso de integración del alumno con necesidades educativas especiales y la necesidad de contar con una asistencia en forma continua y asesoramiento diario. Esto se pone de manifiesto en la demanda de los maestros, tanto común como el integrador, que sí, si bien esto como importante su asesoramiento y ya indica que una mayor presencia y seguimiento de él sería lo óptimo. Esto es muy importante. Y la evaluación que tienen que tener cada uno de ustedes es que, bueno, son 4 preguntas. ¿Qué estrategia de intervención utiliza en el proceso de interacción escolar? De acuerdo a la docente, ¿qué tipo de adaptación desarrolla
el psicopedagogo para llevar adelante el proceso de integración escolar, que funciona con el psicopedagogo en la integración escolar y define con sus propias palabras cómo sería una escuela tradicional y una escuela de la diversidad. Bien, hasta aquí sería el curso. Para más consultas, están en mis redes sociales, Marilu Brugones, y cualquier consulta me pueden enviar un mensaje. Bueno, espero que te haya gustado el video y ojalá que te guste. Nos vemos la próxima. Chao, chao.